Yo soy la llama violeta, transmutadora. Yo soy la divina presencia, yo soy aquí y ahora. Yo soy la opulencia y la gracia de Dios, aquí y ahora. Yo soy la divina presencia, yo soy aquí y ahora. Hola, buenas tardes a todos. Acá estamos en la segunda edición de Clúster Cuántico. Espero que todos hayan tomado los tips que nos dejó Yuda Moon la semana pasada. Yo hice mi tarea y aquí tengo el cuarzo rosa. Hice mi enraizamiento a tierra. Y bueno, le doy la bienvenida a Yuda. Hola, Yuda, ¿estás ahí? Sí, claro, aquí estoy. Hola, hola a todos, ¿cómo estáis? Gracias otra vez. Hola, Yudita, mi vida, ¿cómo estás? Qué linda estás. Estamos de rosa. Sí, igualmente, guapa. Gracias. Bueno, yo hice la tarea, aquí tengo mi cuarzo rosa, miren. Me enraicé, me vinieron bárbaros tus tips. Me quedó algo por decirle a la gente, sobre todo a la gente de Rosario que no tiene mar, que ya lo vamos a poner ahí en el clúster. Hay una mujer que hace terapia de mar en Rosario. Después la vamos a postear para la gente que vive en el litoral y que no puede acceder al agua de mar. Bueno, muy bien. Me quedé con muchas preguntas y muchas ganas de seguir preguntándote cosas, pero bueno, vamos primero. Me interesaría un poco escuchar tu recorrido, porque sé que tenés un recorrido muy interesante en tu búsqueda, en tu despertar espiritual. ¿Quién es Yuda Moon? Bueno, vamos a empezar por el principio. Claro. Yuda empieza en un pueblo muy chiquito. Yo nací en Rosario, pero me crié en un pueblo, en el campo, en el litoral. Para no darle nombre, de todas maneras, siempre le llamé Macondo a mi pueblo. Macondo. Con 3 años yo era hiperactiva y mi mamá me puso a hacer destrezas, gimnasia deportiva, en el club del pueblo. Con 5 años ya el entrenador que venía de Rosario me llevaba a entrenar a Rosario los fines de semana. Ya al entrar en tan temprana edad, en ser tan precoz con el dominio del cuerpo y el equilibrio de los hemisferios, yo me daba cuenta que entraba en meditación. Claro, o sea, Pero vos... para más... Sí, hacías meditación activa sin saber. Exacto, Sí, claro, pero me daba cuenta que entraba en un estado de dicha y entraba como en otro estado. Ya me empezaba a dar cuenta que eso me hacía bien. De hecho, yo de niña no jugaba, estaba todo el día haciendo acrobacias. Tenía un columpio que le quitaba el columpio a la hamaca y me colgaba. Y mi madre siempre tenía terror de que me cayera de cabeza y me rompiera el cráneo. Pero yo toda mi vida, desde los 3 años hasta los 17 años, haciendo acrobacias, sin parar. Entonces, uno de mis primeros entrenadores que me llevaba a Rosario a entrenar los fines de semana, porque luego ya competíamos, él era un reikista y entraba a meditar adentro de una pirámide que se metía. Tenía todo un look muy ochentero, él tenía mucha onda, mucho rollo, lo amo y lo bendigo y lo honro porque fue, claro, él era una semilla estelar también. Y fue yo tu guía. veía que él, claro, entonces él me empezó a explicar qué era el Reiki, me empezó a explicar muchas cosas, entonces yo muchas veces antes de entrar a competir... Disculpa, ¿a qué edad sí, dijiste que te encuentro con tu primer guía aquí en este plano? Bueno, de 5 a 7 años a full con él, y Perfecto. lo tuve hasta los 13, 14 años. Pero a lo largo de mi vida tuve mucha suerte y yo creo que soy muy bendecida y Macondo ha sido el gran tamiz del salto cuántico, porque al estar tan en contacto con la naturaleza, tan en el campo, tan que levantabas los ojos al cielo, y yo tuve siempre mucha conexión con las estrellas, ¿viste? Siempre. Claro. Sí, mucha conexión con la naturaleza, con los animales, con las estrellas. Y mis maestros de educación, bueno, de destreza, de gimnasia deportiva, y luego mis profesoras de teatro, porque empecé a hacer
teatro muy temprana edad, también teatro para adolescentes, con 14, 15 años yo ya hacía horitas de teatro en el pueblo, y mis maestras también muy potente, una de ellas, que siempre la recuerdo mucho, también reikista. Entonces ya como que empecé a darme cuenta que había algo más. Y Claro. ellas se hacían metafísica y me contaban, pero muy al pasar, pero yo tomaba nota, porque me daba curiosidad. Y algo que también empezó a hacerme muy bien en nuestro pueblo, hay una biblioteca muy importante, de la cual yo era socia, y me tragaba los libros. Como antes no había internet, en mi época no había internet, Claro. y la televisión no era exclusivamente con dibujos como hay ahora, pues yo leía mucho y estaba muy en contacto con mi cuerpo físico. Y cuando entraba en competición, yo como que se me nublaba la vista, me hacía como un zoom, y algo me pasaba ahí. Era como que entraba en contacto con lo divino. Había un llamado muy profundo. Sí, entrabas en comunión con Dios, con el invisible, con lo divino, tal cual. Como los artistas. Sí, y la misión, mi misión, de hecho yo me gané mucho la vida como acróbata después en España, en Barcelona, haciendo acrobacias mucho tiempo, me gané las habichuelas, porque claro, me tocó estar también en un tiempo, una temporada ilegal, hasta que me salió mi pasaporte italiano. Entonces me gané mucho la vida haciendo performance en discotecas y para una compañía de performance, pero siempre entrando en contacto con ese llamado que es como mi niña interna estaba en su misión. Era un saltimbanqui, ¿entendés? Claro. Pero desde chiquita, y yo me doy cuenta que esto lo traigo inherente, es algo de mi vida y de vidas pasadas, sé que esto lo traigo de otros tiempos atrás. ¿Y cuándo fue que vos un poco definiste de decir, bueno, de ser artista performer voy a pasar a estar más al servicio de la gente, a sanar, a impartir mi sabiduría, mis terapias, a desarrollar tu propia terapia de sanación? Porque vos me contaste que siempre, algo que a mí, o sea, me pasó todo lo contrario, ¿no? Me costó mucho saber lo que quería en mi vida, ¿no? Y algo que me admiró fue cuando vos me dijiste, no, yo siempre supe lo que quise, ¿no? Que siempre tuviste claro lo que querías. Entonces, ¿cómo fue que hiciste ese traspaso? Bueno, yo siempre tuve una vida no muy solitaria, pero fui única hija hasta los 6 años, no tenía familias muy grandes porque estaban todos desperdigados, entonces siempre estuve muy concentrada, ya te digo, yo no jugaba tanto, estaba todo el tiempo, me entretenía yo a mí misma haciendo destreza física. Entonces es como que cuando vos estás adentro de ese loop, ese vínculo contigo y en soledad, podés tener esa capacidad de la introspección, que parece sencillo, parece fácil, pero, y sobre todo en Occidente, la gente está como muy para afuera todo el rato, y es cuando es más difícil poder... Claro, vos dirías que un poco la base de Yuda Moon, terapeuta, mujer medicina, semilla estelar, tu gran base, por así decirlo, es tu cimiento, digamos, es haber tenido una gran introspección, haber estado siempre como en conexión con tu interior, con lo focalizada. Sí, exacto, más desconectada con el de afuera y muy conectada conmigo, siempre. Claro. Siempre, muy conectada. Y por mi biografía familiar, por mi árbol genealógico, como soy la oveja negra, me tocó aceptarme y amarme mucho a pesar de todo. De todos los rechazos o los destratos o todo esto que me tocó o elegí, porque el libre albedrío también es que yo pedí nacer en esta familia en particular para mi misión en esta vida también, ¿no? Y esto es así, nosotros elegimos dónde encarnar los padres, la familia y todo, sobre todo por la madre, ¿no? Y esta pregunta respondiendo a la pregunta que me haces, cuando yo llego a Barcelona, que no iba a ir a Barcelona, yo llegaba a Madrid, pero entré a Europa por Londres, me quedé un tiempo en Inglaterra y después no sé qué pasó, yo viajaba con 2 personas más, terminamos llegando a Barcelona. Y en el momento que yo llego a Barcelona, digo, pero no era aquí donde yo tenía que ir, yo tenía que ir a Madrid, pero todo es perfecto, porque si bien nosotros buscamos o creemos que nos podemos montar, también hay algo mayor que opera. Sí, y totalmente. yo tenía que llegar a Barcelona.
Tenía que llegar a Barcelona para ir a una escuela, a una formación de una escuela de teatro físico muy potente, chamánico, con Jessica Walker, que se llama Laboratorio Experimental Dramático, y bueno, y ahí fue otra gran maestra de mi vida, chamana, que me situó, me ancló, me enraizó, me abrió registros, y además que era mi vecina, y todos los días teníamos entrenamiento a las 6 de la mañana con el alba, el sadhana se llama en sánscrito, la disciplina. Entonces, mi camino ha sido siempre muy disciplinado en cuanto a un entrenamiento. Yo siempre estuve como muy entrenando Claro. en algo. Sí, y sí. entonces, mi signo zodiacal gregoriano occidental es Virgo. Las Virgos somos muy inquietas y muy curiosas mentalmente. Necesitamos mucha alimento intelectual. Sí, tal cual. Entonces, si vos a tu mente virginiana no la tenés ocupada, o se entretiene, o se dispone a saltar el ego a full y te va a boicotear tu camino. Y como esto yo lo había visto a temprana edad también, con 14, 15 años en teatro, porque siempre hay energías, cuando uno le da un papel principal, al otro no, un pueblo pequeño, pueblo chico, infierno grande, todo esto que yo fui aprendiendo y tomando nota del pueblo, o sea, de la comunidad, de la familia y de todo lo que a mí me pasaba por ser como soy, y siempre me di cuenta como este llamado, este susurro de mi voz del alma que me decía, ámate a ti misma, sobre todas las cosas, y si no te aceptan y no te quieren y te destratan y te hacen bullying y te rechazan y te piden que cambies, porque era y sigue siendo permanente, la gente quiere que me ajuste a sus expectativas. Y es que no es así. Yo no vine aquí para satisfacer expectativas de nadie. Y esto, como lo tengo tan claro, tan asumido, la gente la rebota. Después hablan de soberbia, hablan de un montón de cosas que no ven que son proyecciones y reflejos de ellos. Porque el que no hace el trabajo de aceptación, el que no hace el trabajo de amar con la sombra, con todo lo que es el otro, es el otro. Por eso yo siempre insisto en esto, ¿no? Yo siempre insisto en esto. A mí me han pedido tantas veces en mi vida que cambie, que deje, ¿no? Porque no me ajustaba. Imagínate en un pueblo con esta personalidad. En un pueblo con esta personalidad. Demasiado moderna para el pueblo. Claro, no, o sea, todos los títulos, tuve todos los títulos en ese pueblo. Pero todo eso me dio alimento, me dio fortaleza, me dio propósito y continué, y siempre escuchando este llamado, que es muy fuerte el llamado del sacerdocio, como le digo yo, porque es como si yo estuviera siendo, no una monja de clausura, porque estoy casada, tengo mi tribu del amor, mi compañero, mis hijos, pero soy como muy disciplinada. Mi camino, el día a día, mi cotidiano, muy ordenada. Estás armada en parte gracias a la gimnasia artística y deportiva, supongo, a la acrobacia. ¿No? Eso a mí me formó. El entrenamiento ese me formó, pero después de este entrenamiento siempre fui saltando de un entrenamiento a otro. Siempre tengo como este hábito personal. Y bueno, y esto me ha marcado un propósito en la vida de no dispersarme mucho en lo que es el entretenimiento o la distracción, sino concentrarte. Y o sea, bueno, que diríamos como para resumir que sos una artista, deportista, con un método propio, con una profunda concentración, que la disciplina te ha salvado y te ha formado de alguna manera, ¿no? Exactamente. Muy bueno, porque pero uno a veces camino que un poco el camino del mago es como alocado, y no, tiene que estar concentrado, focalizado, tenés que tener tu disciplina, ¿no? El sendero del mago. El sendero del mago es loco y alocado, pero yo ya soy más una sacerdotisa, me identifico más con el arcano 2 de la baraja, que es la sacerdotisa, y que es la señora joven, la doncella joven que habita en un templo o en un sacerdocio donde recibe todo el linaje de Iris o de Osiris o de Horus. Dime. Claro, ¿y vos qué tips nos darías a una chica más joven que tú que quiere emprender el camino de la sacerdotisa? Que haga todo lo posible y lo imposible
por switch off, desconectar el cable occidental mental, el murmullo, el rum rum de la mente, y que haga lo imposible por escuchar el llamado de su propia voz interna, inherente, de su existencia toda, para poder escuchar la respuesta de quién uno es. Pide, 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 escribe, pide, se te dará, pero tienes que aquietarte, tienes que calmarte, tienes que estar en sosiego para poder escuchar la respuesta, porque Muy si bien. no... Claro. Esto Si no, es no hay fundamental. nada. Ayuda, Esto es muchas fundamental. gracias, muchas gracias. Un Te veo en la placer. próxima encuentro. Te Seguimos agradezco pronto. muchísimo. Vamos a seguir charlando. Tenemos tela para cortar con Judah Moon aquí en Cluster Cuántico. Besitos. Besos. Adiós. Chao.